La gente lo asocia al crimen, a la violencia, a la destrucción, incluso a veces al libertinaje. Algunos y algunas creen que se trata de una utopía, y para otras personas simplemente es una locura, que es una moda relacionada al vandalismo, al punk, al rap, a las moicas y también a la delincuencia, por parte de quienes se aburrieron de estar pateando piedras y hoy en día las lanzan. Son asociados a la destrucción debido a los luditas, quienes hace más de 200 años eran artesanos desempleados, las víctimas de la revolución industrial. La producción en masa les obligó a dejar su dedicación afectiva al trabajo artesanal, para vender sus manos y su esfuerzo al trabajo explotador y asalariado, enajenándolos de los productos que sus propias manos producían. Los luditas, ya asumidos anarquistas, muy aburridos de esto, destruyeron las máquinas, Rage Against the Machine, ya que las consideraban la base de su desdicha. Algún día todos y todas seremos reemplazados por máquinas. La gente, sin entender la base de todo esto, reitera los estereotipos falsos que les entregan por los medios de comunicación, que por supuesto en su mayoría son maquinados desde la clase empresarial, estatal, religiosa, que son claros enemigos del anarquismo y en general de la libertad. Es difícil meter tanta información y tanto libro bueno y contar la historia del anarquismo en un video que debiera ser relativamente corto, pero aquí va mi intento, que desde ya lo considero un fracaso en términos de duración. ¿Qué me dices, pequeño Larus ilustrado, sobre el anarquismo? Por definición, el anarquismo es una filosofía política que pretende la desaparición del Estado y de sus organismos e instituciones representativas y defiende la libertad del individuo por encima de cualquier autoridad. ¿Es entonces el anarquismo una filosofía? ¿Es una forma de vivir la vida? En palabras de Élisée Reclus, que es un geógrafo anarquista, la anarquía es el máximo expresión del orden. Anarquía viene del griego an, que es el prefijo de no o de sin, y arquía viene del famoso arjé de la filosofía griega, que sería el principio o norma, o el poder. Entonces anarquía vendría a ser sin principio, sin norma, refiriéndose al poder, refiriéndose a la autoridad. Para entender el anarquismo debemos viajar unos 200 años atrás, donde la clase proletaria tiene eternas jornadas de trabajo y apenas le alcanza para vivir, mientras una minoría de personas que son burgueses concentran todo el dinero y las ganancias del trabajo del proletariado, viviendo de sus lujos a costa del hambre de la mayoría proletaria. En este contexto surgen dos corrientes del pensamiento que van a asumir históricamente la protesta social. ¿Qué? ¿Sí? ¿Me dicen que las imágenes que mostré no son de la explotación de hace 200 años atrás? Ya, pero se entiende que lo que estoy diciendo es que hace 200 años atrás la cuestión era aún más brígida. 16 horas de jornada laboral, no existen vacaciones, ni bono por hijo, tampoco existe seguridad laboral. Señor, ya están estos comunachos quejándose de todas las weas, oiga, que si trabajan 16 horas, que no hay derecho a vacaciones, que las guaguas nacen en el trabajo, que las guaguas trabajan desde los 6 años, que se trabaja hasta que uno se muere. Quieren todo gratis estos delincuentes del comunismo internacional, oiga. Si las cosas siempre han sido así, oiga, y nadie las va a cambiarla. Se hablaba del anarquismo desde un punto de vista crítico a la Revolución Francesa, donde surgieron varios pensamientos para la supuesta liberación del humano. También desde una visión crítica a la revolución industrial y todo lo que conllevó, pues se generó y reforzó un orden social que da por origen al proletariado y consolida una clase social hegemónica, que es la burguesía. El anarquismo surge como una crítica radical contra todo orden y contra toda norma existente. En materia económica se opone al capitalismo, que es la máxima expresión de la explotación de la humanidad por la humanidad, y no nos olvidemos de las otras especies. A nivel político se opone al Estado, porque es el instrumento del que se vale la clase dominante para ejercer su dominio sobre la clase dominada, quienes seríamos obreros, campesinos, proletarios, etc. Por ende, se opone al Estado liberal y a la socialdemocracia, que utilizan su máscara democrática para ocultar que realmente son un aparato coercitivo, represivo. Aquí entran policías, jueces, cárceles, gendarmes, ejércitos, leyes, y todo esto dominado por la clase dominante.
Entonces todo tipo de poder, ya sea político, económico, religioso, ideológico y de género, yo también agregaría el de especie, es estrictamente nocivo. El poder conlleva a la enajenación del individuo, el dominio de un gobernante sobre un gobernado. Por tanto, el Estado y toda autoridad que ejerce poder sobre alguien debe ser abolido y extirpado de raíz. Este proceso debe ser realizado por los y las dominadas, obvio, y para eso debemos agruparnos en partidos políticos que decidan por nosotros, delegando nuestra autonomía a lo que decidan otras personas que de seguro saben mucho más que yo. Claro que no, queridísimo yo del año 2007. Para esto no tenemos que organizarnos en partidos políticos, sino que en una masa autoorganizada. Que el motor de la revolución surja de la espontaneidad de las masas obreras y de las masas campesinas, o también de individualidades, que surja de su propia capacidad de autoorganización. Y apelando por supuesto a una conciencia revolucionaria. Mira qué lindo. Darse cuenta de la rueda que nos oprime y acabar con ella, destruirla, y no aspirar a formar parte de ella. Solo son rayos de una rueda. Ahora está uno arriba y luego el otro. Y sigue girando, aplastando a cuantos pillan a su paso. Es un sueño hermoso, detener la rueda. No sois la primera persona que sueña con ello. No voy a detener la rueda. Voy a romper la rueda. En todo este contexto histórico del surgimiento de la clase proletaria es que también aparece en Francia un pensador, un incomprendido y hasta despreciado por muchos de sus contemporáneos. Hablo de Pierre-Joseph Proudhon, quien incluso llegó a estar preso debido a su incansable defensa hacia la libertad, aunque solo la libertad es su género masculino. Proudhon nació en 1809 y murió en 1865 y es considerado el primer ideólogo del anarquismo. Desde una familia de artesanos y campesinos, él fue un autodidacta y siempre curioso. Llega a ser elegido diputado a la Asamblea Nacional en 1848. Fue conocido por sus ideas que consistían en que la autoridad debía ser descartada como principio rector de la sociedad. Decía que el individualismo radical y de naturaleza ética y alto sentido moral debía lograr que los humanos pacíficamente pudieran autogobernarse. Obvio que para hacer todo esto se debía atacar el sistema que nos niega el derecho a esto. Proudhon publicó entonces una de sus obras más importantes y que lo delató de una peligrosa radicalidad para el poder, que es La propiedad, en donde dice que la propiedad es un robo y que por tanto también debe ser abolida, aunque también mencionó que la propiedad es imposible. Y aunque suene raro, no vio contradicción en eso, ya que para él existen dos formas de propiedad. Una propiedad creada por la dominación y otra creada por el trabajo. Entonces, la propiedad es un robo cuando hablamos de un terrateniente o un capitalista, porque su dominio es por medio de la conquista y la explotación y se mantiene por medio del Estado y las leyes de propiedad, policías, ejércitos, etc. En donde incluso existe la propiedad sobre las personas, ya sea con grilletes o con salario. Y justamente este tipo de propiedad son de las que se vale el poder. Distinto es el caso para una familia de campesinos y artesanos con derecho a una casa y tierras que deben cultivar como herramienta de subsistencia. La propiedad, que es producto del trabajo, es importante para la libertad. En cambio, la propiedad de los recursos naturales, que está fuera de la posesión y refiriéndose con esto a la ocupación y a su uso, son la base de cualquier tiranía. Pero qué tan irónico puede llegar a ser alguien que se proclame en contra de toda autoridad y que se oponga a la liberación femenina. Y es que no es que el anarquismo se oponga al feminismo, sino todo lo contrario. Sin embargo, hago una crítica al discurso de pensadores anarquistas como Proudhon y tantos otros cuyo discurso se contradice un poco en esta parte. Y es que cuando decimos que la historia la escriben los vencedores, pasamos en alto que los vencedores de un sistema patriarcal son los hombres. Y por tanto, pasa desapercibido que la historia desecha completamente los aportes de las mujeres incluso en la construcción del ideal anarquista. Para Proudhon, por ejemplo, el impulso sexual femenino era lo más bajo y repugnante que existe en la naturaleza. Y las mujeres son inferiores físicamente a los hombres como resultado de su no masculinidad. En todo se hace patente la pasividad de la mujer, sacrificada, por decirlo así, a la extensión maternal, delicadeza del cuerpo, ternura de las carnes, anchura de los pechos, de las nalgas, de la pelvis. En cambio, estrechez y comprensión del cerebro,
En sí misma, me refiero solo a lo físico, la mujer no tiene razón de ser un instrumento de reproducción que la naturaleza ha placido elegir con preferencia a cualquier otro medio, pero que sería un error por su parte si la mujer no hubiese de hallar de otro modo su personalidad y su fin. Esto queda al descubierto en su libro Amor y Matrimonio, en el capítulo 6. Por supuesto que estos textos le valieron posturas muy críticas por parte de otros y otras anarquistas, tanto en su época como años posteriores, porque tal como a mí o como quizá a ti puede parecer chocante su planteamiento machista en relación al resto de su pensamiento. Otro filósofo anarquista francés llamado Joseph de Jacques, quien por un lado sentía admiración por Proudhon y por el otro sentía una rabia tremenda dado su misoginia, le mandó una parada de carro de frentón. No se considere anarquista, o séalo hasta el final. De Jacques deja en claro que no se puede uno o una considerar anarquista sin ser feminista, porque al negar los derechos de las mujeres se muestra igual que sus amos. El modelo de familia que defiende Proudhon, basada en el orden patriarcal, concede al patriarcado lo mismo que el gobierno representativo es para la mayoría absoluta. La esclavitud de la mujer tiene consecuencias a la vez directamente políticas. Hablamos aquí del principio de autoridad absoluta. Y morales. Ningún hombre puede ser libre sin que lo sean los demás. Ningún ser masculino podrá considerarse independiente mientras mantenga a las mujeres en situación de inferioridad. Ya le dije yo, oiga, si en este canal van a volar cabeza, hasta la iglesia de la anarquía se va a quemar. Todos son jefes y todos se creen superiores a algo. Los hombres se creen superiores a las mujeres, la gente de la ciudad a la del campo, los adultos a los niños, los humanos a los animales y a las plantas, y además hay ratas. Bueno, yo dije que iba a fracasar con un video corto, así que en un segundo video voy a seguir indagando, por supuesto, en el pensamiento anarquista, por medio de otros y otras pensadores tan influyentes como Mikhail Bakunin, por ejemplo. Por el momento nos vamos a quedar con algunas nociones de Proudhon, quien sería, por supuesto, uno de los primeros en acuñar el término de anarquismo, así como quien sentó algunas de las bases principales de la ideología, erradicando, por supuesto, su visión patriarcal y misógina, que por supuesto considero tan importante de criticar, con el fin de seguir construyendo un anarquismo consecuente con los ideales y los principios de una libertad total. ¿Y tú qué crees? ¿Conocías algunas de las bases principales del ideal anarquista? ¿Aún sigues creyendo que el anarquismo es desorden? Muy pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto, lo prometo, voy a subir la segunda parte de este video, porque en verdad no quiero que se pierda el hilo de esta explicación, porque creo que es súper necesario profundizar mucho más. El anarquismo se ha tejido con su historia, con sus errores, con su construcción misma, y con los aportes de muchos y de muchas que han luchado y que han muerto por este ideal y que todavía siguen luchando hoy en día. Peucayal, Compuche. Es la ley del más fuerte, las mujeres sometidas, matanzas. Vimos que necesitarían siglos para salir adelante. Tenían incluso el sistema del dinero. Antes de irnos escondimos algo de oro por si regresaba. ¿Qué es el dinero? Calla. ¿Y con eso compraban cosas? Sí, exacto. Por ejemplo, si quieres algo, no puedes conseguirlo sin dinero. ¿Ni la comida? Sobre todo eso. Es una necesidad. Uno se muere si no come. Les trae al fresco. Sin dinero no tienes nada. ¿Crees que todavía utilizarán el dinero? Oh, no. Supongo que ahora ya no. Cuando nos fuimos empezaba la era industrial. ¿Y eso qué es? Nosotros también pasamos por eso hace unos 3000 años. Es la competencia, la producción en masa de objetos que no sirven para nada. Las guerras, la energía nuclear, la destrucción de la naturaleza, la prehistoria, en una palabra.